La otra vez hemos visto herpes, ¿no es cierto? Era el 2 y ahora vamos a ver, dice el 1 y el 3, dice otra vez. Entonces, tenemos que ver, ¿o no dice eso? ¿Sí, no ve? Entonces, como ya hemos visto la otra vez de forma manuscrita, ahora ya tenemos el data, ¿no? Estos virus son icosaédricos, son ADN, tienen envoltura, ahí pueden ver, a la derecha está la fotografía del virus, que siempre vienen en blanco y negro, ¿sí? Y lo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Es que todos los virus tienen latencia y recurrencia, ¿no? Preguntas de exámenes. ¿No? Mi amor, está latente para ti. Y en mi curso yo no entiendo, ni bola. No entiendo, ¿por qué no viene a mi clase? Hubiera entendido, ¿no ves? Exacto. Entonces, esa de latencia y recurrencia o recidiva es la norma de todos los herpes, ¿no es cierto? Y están, forman alfa, beta y gamma viride, que son los tres grupos. Ahí están las subfamilias, alfa, gamma, beta, ¿no? Y lo que nos corresponden es el herpes virus tipo 1 y el 3, que es el varicela zoster. Entonces, ambos virus ingresan por la mucosa bucal y van a las células mucoepiteliales, y la zona de latencia es las neuronas de la región. Como hemos quedado la otra vez, en las neuronas, en las células nerviosas, en los ganglios nerviosos, es donde hacen su latencia. Por eso el estímulo nervioso hace que haya recidiva. ¿No es cierto? Aquí está, ¿no? Del herpes virus tipo 1, ¿cómo se llama su enfermedad? Gingivoestomatitis o herpes labial. Gingivoestomatitis o herpes labial. Mientras tanto que el herpes 3, el varicela zoster, ¿no? Es el chickenpox, ¿no es cierto? Que es la enfermedad variólica, ¿no es cierto? Que es como la viruela, pero son las pústulas, el chickenpox, ¿no es cierto? En inglés son las pústulas, que son esas vesículas, y ahorita estamos en época de varicela. Entonces, siempre a medio año, en invierno, en estos meses, hay brotes de varicela, cuarteles, colegios. Pero seguramente van a ver en las noticias, ¿no? En tal cuartel hay varicela, ¿no? Acaban de chismearme. Yo les pregunto, ¿no? Como el otro me han chismeado, el otro también me han chismeado, que están, como 5 o 6 soldados están con baja médica por varicela. Entonces, siempre en estos meses de medio año ocurren los brotes, no epidemia, brotes, ¿no? Poca cantidad, brotes. ¿Vamos bien? Entonces, en el herpes simple tenemos, ¿no es cierto?, la transmisión es oral y, ¿no es cierto?, hay una infección latente. Entonces, el único hospedero natural es el humano, por eso que solamente se transmite entre humano a humano. Y aquí está lo que había dibujado la otra vez, ¿no es cierto? Entonces, este es el virus, ingresa por vía mucocutánea a las células, ¿no es cierto?, del epitelio mucoso, y por vía aferente, ¿no es cierto?, llegan a la neurona o ganglio nervioso, donde se va a producir la latencia. Ahí se replican, aumenta su cantidad, y cuando hay un estímulo nervioso, hay la por vía eferente, con E de efelante, van a salir, ¿cierto? Y bueno, entonces, toda la vida vas a estar con herpes labial. ¿Por qué? Por tu estrés. Porque comes
muy salado, muy ácido, muy picante, muy grasoso, porque te da fiebre, porque estás estreñido, ¿no? Entonces viene la abuela y entonces con sus autas, esta guagua no está entrando al baño, aquí está la enema. Listo, dejaste de ser, Piri. Así que ustedes no son de la generación de la enema. No me miren. Ahora voy al baño calladito. Ahora a ver, dile a la guagua ahora, enema, juicio, maltrato infantil. No conocen, ¿no? Busquen pues enema. Vean a ver los aparatos, unas cánulas, ¿no? A ver. Y se hacía agua jabonosa para que te lave tu panza, ¿no? Para que emulsifique las cacas secas que no salían, salga la cacucha, ¿no? Ahora, ¿qué hacen? No sé qué harán. Ya no tengo ellos chiquitos. Entonces, ahí está la explicación de la latencia y el sitio de preferencia del herpes tipo 1 es el ganglio trigémino, ¿no es cierto? Donde se va a multiplicar el virus y se va a encontrar en estado latente, ¿no? Entonces, como está cerca, ¿no? Entonces aquí llegó el virus por vía aferente y aquí se multiplica y por vía eferente sale con el estímulo nervioso y generalmente es el labio, surco gingival, encías, ¿no? Puede ser paladar, puede ser lengua o alrededor de la boca, ¿no es cierto? Por eso, por el tipo de inervación, entonces va por los nervios, va el virus, viaja por los axones. Entonces, no es magia, es ciencia, ¿no es cierto? Y cada vez que hay un estímulo, tú vas a tener estos. Este herpes virus simple tipo 1, ¿no es cierto?, en la parte inferior, evita el reconocimiento de las células infectadas por los linfocitos CD8. Los linfocitos TCD8 de la inmunidad celular, ¿no es cierto?, ¿sí?, son los citotóxicos que atacan a las células infectadas por virus. Entonces, si el linfocito TCD8 actuaría, destruiría nuestras células nerviosas, nuestro ganglio trigémino. Pero tiene un mecanismo para evitar el reconocimiento de los linfocitos TCD8 a las células nerviosas. Entonces, es como ponerle un campo de poder, ¿no? O sea, como con las naves espaciales. ¿Se acuerdan de qué se llama la película con los extraterrestres en el día de la independencia de Estados Unidos? No tengo buena memoria para esas cosas, pero después sí. ¿Y la segunda parte? Qué inteligente soy. Entonces pueden ver, ¿no?, que es un campo de fuerza a las naves y no podían entrar, igualito. Entonces con eso, el pobre linfocito TCD8 no llega. Imagínense si llegaría. Nos destruiría. Entonces todas las infecciones latentes eluden la acción de los linfocitos TCD8. Elude la neutralización por anticuerpos al esconderse en las neuronas. Pues como están las neuronas, que son las células de high class, ¿no es cierto? Entonces vienen los anticuerpos, ¿no es cierto? ¿Qué estamos buscando aquí? No, aquí, por favor, somos de la realeza, no puedes entrar. Disculpa, se van a hacer las cosas. Y se esconde para evitar diseminarse de células celda. Entonces, esos tres mecanismos, ¿no es cierto?, realizan el herpes cuando está en las neuronas para evitar que la inmunidad celular pueda destruirlos, ¿no? Por eso se mantiene de forma latente.
¿Cuáles son los factores nerviosos? Hemos dicho, los estímulos nerviosos. Por ejemplo, la radiación ultravioleta, cuando hay nevada, ustedes van, ¿no? Hay nieve, ¿no es cierto? Y van y no se colocan ni lentes protectores ni protector labial, ni siquiera se tienen que colocar su, ¿qué se llama de su cara que es para que no se queme? Protector solar. Eso, ya, mi mente solamente sabe micro. ¿Qué se llama esa cosa para comer? Eso, ¿sabes? Soy como el Homero Simpson, el alpináculo para meter los datos. Se me ha olvidado, así me está pasando. Me estoy homerizando. ¿Qué cosa era? Protector solar. Eso. Entonces, pero va en serio, si me olvido. Entonces, el protector solar tiene que colocar también a sus labios, no solamente a su piel. Entonces, la mayoría de ustedes va y vuelve con sus labios así, como si fuera, pues, ahí todo inflamado, morado, rojo, y es el herpes. ¿Por qué? Porque la radiación rebota. No es que hay más radiación, sino es que es la misma radiación, pero que rebota en la superficie blanca y tic, 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 tic. Es como varias veces con un rayo láser harías, ¿no? Con un puntero láser en un espejo. Entonces recibes más dosis de radiación que la normal. Por eso que la mucosa bucal es la que sufre y tu cuero negro después, ¿no? Entonces te quemas. Entonces tienes que ir con pasamontañas, ¿no es cierto? Con protector solar en tus labios, con gafas oscuras, porque te puede quemar tu retina, ¿no es cierto? Entonces, como no sabemos andar en nieve, hasta vamos con un zapato de calle, ¿no? No tenemos botas, sale tu zapato todo remojado, ¿no? Entonces, esa radiación, ¿no? También excede. La fiebre es otro estímulo que hace salir aftas. A veces la guagua está con fiebre y con aftas. El estrés emocional, que ya hemos hablado cuando se pasa en microbiología, cuando no les coloca las notas que les han prometido. Me han contado. Malo suelto. Cuando están con su cólico menstrual, hay algunas niñas que pasan, pero hay otras que no pueden. Es imposible, entonces depende de su naturaleza. Algunas les duele, algunas toman una pastillita, otros no pasan naranjas, otros se ponen bolsa caliente, otros no vienen, ¿no? Otros se desmayan y algunas hacen herpes. Entonces, ¿no? Es porque es un estímulo nervioso, es mucho dolor, ¿no es cierto?, el que sufren ustedes. Si nos daría cólico menstrual a los varones, no vendríamos una semana o 2 semanas. Porque nuestro umbral de dolor es más bajo. Y ustedes es súper alto, por eso, sexo fuerte. Nosotros somos los donantes. Hemos dicho alimentos ácidos, picantes, ¿no es cierto? Inmunosupresión, por ejemplo, temporal por estrés. Quimioterapia, algunos medicamentos son tan nocivos con nuestro organismo que como respuesta, si tú ya tienes herpes, va a salir otra vuelta de herpes, radioterapia, VIH, etc. ¿No es cierto? Entonces, en este cuadrito que está dividido en dos, lo que está en celeste es el herpes virus tipo 1, que no siempre va a causar daño, sino de que, por ejemplo, cuando hablamos de genital, ¿se acuerdan? Es que por la transmisión bucogenital puede haber un 10% que ese herpes sea 1 y no 2, ¿no es cierto? Y al revés, ¿no es cierto? Y al revés. Entonces, de la cintura para arriba, el herpes tipo 1, de la cintura para abajo, el herpes tipo 2, pero como son tan parecidos, puede haber cruces de reacción cruzada en la transmisión y puede haber también herpes bucal, ¿no?
Entonces aquí estamos viendo, ¿no? Las patologías, ¿no? La de arriba, la gingivoestomatitis, que es lo que nos interesa ahora, y aquí estamos viendo en un niño. ¿Cómo se contagió ese niño? Pues fácil. La tía vino y vino a visitar al nacido, ¿no? Entonces, ay, papito, su primer añito, ay, mi sobrino más querido, y le besa en la boca. Y la tía estaba con su herpes o en su saliva estaba y ya está. Entonces, cuando tú eres grande, te da fiebre a los 2, 3 años y ese es herpes. La pregunta es, ¿quién le contagió a mi guagua? O sea, no es que la fiebre hace herpes, sino de que la fiebre es el estímulo nervioso para que el virus que estaba latente salga. La pregunta es, ¿cuándo se infectó la guagua? Entonces, por eso que no hay que besar a los niños en la boca, ni tampoco tú te dejes besar con un niño porque te va a contagiar con todos tus bichos. ¿No? Entonces, yo me cuido harto, sigo andando con barbijo y me da gripe. Y me da gripe. Creo que es mi sobrina la que me viene a contagiar. ¿No? Me pegados ese guagua, ¿no? Entonces yo me cuido, sí, cuidado, que no sé qué, vete a pasar las manos, ¿no? No saludo en la calle a nadie, ¿no? En el social, en el número. Si tú te tocas y te rascas tus herpes, entonces tus fingers, tus dedos, se infectan y te va a dar panadizo, ¿no? Entonces se infectan con el herpes, ¿no? De manera directa y van a aparecer vesículas igual, ¿no? Entonces, ¿ya se acuerdan? Mácula, pápula, vesícula, úlcera, costra, ¿no? Y cicatriz. Bien. Entonces, eso es igual lo que tienen que olvidarse. Entonces, ahí está, ¿no es cierto?, en el herpes labial, ¿no? Como la recurrencia hace de que los herpes salgan por los vasos nerviosos, y ahí está, pero mácula, pápula, vesícula, ahí está en guindo en la parte superior, ¿no es cierto? Y puede salir cada vez que se quiere, ¿no? El diagnóstico es clínico, no hay pruebas laboratoriales que hacer, es clínico el diagnóstico, mirando, ¿no es cierto? Y la localización. Si bien el tratamiento se puede dar aciclovir como antiviral, el aciclovir tiene como acción, como mecanismo de acción, inhibir la síntesis de ADN del virus, porque es un virus ADN, ¿no es cierto? O sea, inhibe su replicación en la célula hospedera. Sirve cuando te vas a enfermar. Creo que me voy a enfermar, ¿no? Entonces, sientes dolor en tus labios, calor, ay, creo que me va a salir herpes. Entonces, ahí tendrías que tomar aciclovir, ¿no es cierto?, cada 8 horas, por 3 días, y lo que haría es acortar el tiempo, ¿no es cierto?, de la enfermedad. La incubación sería más breve y el tiempo de la enfermedad más breve, ¿no? Mucho no te va a ayudar, a no ser que sea mucho más antes. Entonces puede ser de que no se replique el virus, no salga, pero es como tener un aura, ¿no? O sea, ya me va a dar, ¿no es cierto? ¿Sí? En malaria, ¿cómo es el aura? O sea, ¿cómo es los síntomas previos? El prodromos. ¿Qué se llama eso? Llévala, y te da, ¿verdad? Entonces, igualito acá, uno siente que le va a dar porque siente calor, siente dolor, entonces creo que ya va a salir, me estoy poniendo muy nervioso, ¿sí? Entonces, sí, no nos ponen la nota, ya me va a salir. Y con esa nota prueba, pues así está, ¿no? Entonces están estresados demasiado, tranquilos nomás. Como dice mi amigo Peñafiel, no es que no se te va a dar, se te va a dar. Si les contaría qué hacíamos de jóvenes. Ahí lo dejaremos. El herpes
virus tipo 3 es el herpes se llama varicela zoster, porque te da los dos, la varicela y el zoster. Te contagias con varicela y la varicela es la infección, ¿no es cierto?, que por contacto directo tú adquieres, igual que el herpes labial. Igual se va a ganglios nerviosos, ¿no es cierto?, que puede ser el trigémino, puede ser los ganglios cervicales, ¿no? Triángulo anterior, triángulo posterior, occipitales, la cabeza. Mismo lugar ocupa, son de la misma familia. La recurrencia es el zóster, la recurrencia. Entonces no es que vas a tener 2 veces varicela, tienes una vez y nunca más. Entonces, hay gente que dice, doctor, yo he tenido 2 veces. No, hijita, has tenido varicela y rubiola. ¡Oh! Me dice, claro, son 200 pesos. Consulta, ¿no ves? Están desafiando. Entonces, varicela, tienes una vez, tienes anticuerpos contra la varicela, pero el virus se queda latente en tus ganglios nerviosos. En la recurrencia ya no te da varicela, te da zóster, herpes zóster. O sea, no es que te has vuelto a contagiar, es la recurrencia. Y el estímulo es también nervioso. ¿No es cierto? Es también nervioso. A ver, veamos. Esa, ¿no? La infección primaria es la varicela, por varicela zoster, y la reactivación secundaria es por herpes zoster, ¿no? Entonces, la infección primaria es la varicela y la reactivación o recidiva o recurrencia es el herpes zoster, ¿no? Entonces, altamente contagiosa, la varicela altamente contagiosa. El zóster no se contagia porque es la recurrencia. Ojo, cuidado que se equivoque. ¿Está entendiendo? Ah, ya. Después les voy a decir, ojo. ¿Qué ojo? Va a decir, ¿no? Entonces, y más del 90% de los adultos tienen anticuerpos contra el virus. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de la población en la infancia tuvo varicela, ¿no es cierto? La mayoría. ¿Sí? Yo he tenido, cuando estaba en segundo año aquí llevando micro, mis 2 amigos estaban con varicela y yo fui el tercero. Yo me reía, ay, mira su cara como habas tiene. Mira el otro, ¿qué parece? Parece ahí unos alfajores. Todos me hacían la burla. Como siempre era chistoso, yo me hacía la burla, yo más. Pero la suerte que he tenido que esa semana que estaba convaleciente, había paro. Porque en la punza cada vez había paro. Huelga, paro. Y nunca pasamos clases, había que superar, era un desastre. Hasta que un decano vino con su tenaza, con su cizaña, y cortó las cadenas que habían colocado los administrativos, y nada, aquí se pasa con o sin administrativos. Entonces todos los ayudantes vaciamos el pasillo, vaciamos los ayudantes los pasillos, y se contrató a un joven para que sea el que sube y baja con los ascensores, y de ahí automático, y pasamos clases. Y de ahí nunca más hemos cerrado actividades. Solo cuando a veces mandiles blancos y toda la cosa, ¿no? Después ya no hemos, porque antes era cerrar. Yo, a mí se cerró y estaba enfermiza, me acuerdo de eso. Sí, la varicela se disemina por vía respiratoria y es estacional, mayor incidencia finales de invierno. Les dije, no el chisme. Principios de primavera. Así que estamos en la época. Ahorita hay varicela. Seguramente van a sacar las noticias poco a poco. Y entra por la mucosa respiratoria,
pasa por el torrente sanguíneo, se hace una epidemia y luego hay lesiones cutáneas generalizadas. Ingresa, se distribuye por sangre y aparece, primero ¿qué aparece? Mácula. Después, hasta ahí, vesícula. Lo que cambia es que después de vesícula es el líquido que está dentro de la, con agüita en la vesícula, ese líquido de la vesícula se contamina y se vuelve pústula. Y después de pústula, ¿qué viene? Úlcera, costra, cicatriz. Entonces, lo único que cambia es que después de vesícula, pústula. Nada. Entonces, esa es la única variación, porque todos son de la misma familia, todos entran y salen igual, ¿no es cierto? Entonces, todos salen por estímulo nervioso. Entonces, no es tan difícil aprender varicela. Si sabes el 1, sabes el 3. ¿O no? Y la infección latente va a ser en los ganglios de la raíz dorsal de los nervios craneales. Entonces acá, ¿no es cierto? Puede estar en los cintura escapular, cintura pelviana, cintura intercostal acá, ¿no? Acá. Submamario, si tú quieres. Entonces, salen los nervios, viajan salen del sistema nervioso y de la columna van un cinturón, un cordón acá, otro cordón aquí, otro cordón en la región sacra. Entonces, por ahí camina el virus, por ahí va a salir. Ya saben las localizaciones más o menos por donde van a aparecer el zóster. Entonces, dentro de la clínica, la clasificación tradicional, ¿no es cierto? Hay 5 exantemas de la infancia. ¿Qué es exantema con X? Es la aparición de lesiones maculopapulares vesiculosas. ¿Qué es un exantema? La aparición de lesiones maculopapulares vesiculosas en la piel. En la piel. Salud. Repito, ¿qué es exantema? Es la aparición de lesiones maculopapulares vesiculosas a nivel de la piel. Pero en la mucosa se llama enantema. Enantema es la aparición de lesiones maculopapulares vesiculosas en mucosa. Uno es exantema y el otro es enantema. En el caso de la varicela es exantema en la piel. ¿No es cierto? Y los 5 exantemas es la rubiola, la rociola, el eritema infeccioso, la varicela y el sarampión. ¿No es cierto? Entonces, estos son, ¿no? No en ese orden, ¿no? Por ejemplo, el eritema infeccioso se llama la 5ª enfermedad. La 5ª. Son 5, ¿no ven? Y de ahí el eritema infeccioso, que es un virus, el parvovirus, es la 5ª enfermedad, ¿no? La primera, ¿cuál fue? La segunda, la tercera, ¿sí? Entonces, forma parte de los 5 exantemas clásicos infantiles, ¿no? La neumonía intersticial es muy rara, no la vamos a tomar en cuenta porque es de especialidad, pero sí vamos a hablar de su recidiva. La recidiva es el herpes zóster, que aparece en cinturón oval, o sea, por los cordones nerviosos sale. Y la característica del herpes es que es unilateral. Entonces, a ver, puede salir por el cordón escapular. Entonces aquí, en tu espalda, en la región escapular, va a salir máculas, pápulas, vesículas, pústulas. Y cuando está en pústulas va a costrar, ¿no? Y entonces se ve todo. Entonces es toda la región escapular, pero de un solo lado, unilateral, no es de ambos lados. Entonces las personas a veces dicen: tengo un dolor en mi espalda, van al médico, radiografía de tórax, no es pulmones, radiografía de columna, no es columna,
traumatólogo, neumólogo, neurólogo, ¿no? Recién llaman al bichólogo, entonces dice, esto es zoster. Ya, ¿acaso? ¿Por qué? Porque solamente la persona tiene hipersensibilidad en la región escapular. O sea, no puede ni tocar la sábana, no puede colocarse la camisa, la blusa, la polera. Le arde, le duele, está caliente, pero no hay máculas todavía. Entonces depende del estado de la persona y su estrés, ¿no?, emocional. Entonces, todos los que hemos tenido varicela somos susceptibles a tener zoster. Tradicionalmente, la literatura nos decía que los mayores de 60 años, los adultos, tenían zoster. Ahora, a partir de los 16, 18 años, adolescencia, ya hay con zoster. Antes solo los mayores tenían zoster. Ahora los menores tienen zoster. ¿Por qué? Porque su nivel de estrés es diferente a lo que nosotros antes vivíamos. ¿No es cierto? Cuando yo me paraba, con mi mamá iba a visitar a su comadre, yo me estaba parando para salir al patio y jugarme, y mi mamá me miraba y yo me sentaba. Con la mirada. Ahora las guaguas, ya, quieto, 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 quieto. Antes era, listo. Me fui calladito. Entonces, mi mamá me decía, haz piscac. No me la gana, no me importa, anda. En la calle no se pide, en casa ajena peor. Me daba ganas nada, un igual, nudito. Pobrecito. Ahora tiene otro nivel de estrés. Las notas. Entonces están ahí peor. Entonces, angelitos, ese cambio de vida, ¿no es cierto?, hace de que ahora, epidemiológicamente, más jóvenes ahora tienen zoster. Entonces, uno es a nivel escapular, el otro es a nivel, ¿no es cierto?, de la cintura pelviana, como cinturón coma. Entonces comienza a dolerte la nacha, ¿no?, te duele, está caliente, no quieres decir, ¡ay, qué dolor, no puedo, qué dolor! ¿Qué tendrá? ¿Ciática? No. Tiene herpes, pero no sale, recién va a salir mácula, después pápula. Entonces, cuando en ese momento de dolor, ahí puedes dar aciclovir y no va a salir. Tenía un estudiante que hemos diagnosticado de que tenía su zoster, ¿no es cierto?, porque solamente se veían unas leves máculas, pero leves. Entonces, no tiene zoster, tomaba aciclovir y tenía exámenes y vivía sola. Entonces, su estrés, ¿no? Su mamá en la Argentina, ella en La Paz. Por trabajo nunca podía venir la madre, nunca podía ir, no tenía plata. Entonces, cuando ya sabía qué tenía, entonces un día me pasa y me dice, órale, qué muerte. Ya he tomado aciclovir, me dice. Ya le estaba doliendo, ya tomaba antes que aparezca, y no aparecía. La primera vez apareció, después ya no, entonces, puedes vos evitar, no curarte, que salga, ¿no? Entonces, acortar el tiempo de incubación, acortar el tiempo de enfermedad, no se cura. Y cada vez que tú te estreses, puede salir herpes zoster. Entonces, ese es el problema. El otro es la culebrilla submamario. Y el otro, el peor, es el frontal, aquí, que puede atacar tu ojo más, ¿no? Entonces, es muy fácil diagnosticar, enseguida vamos a ver. En la varicela tiene una aparición, ¿no es cierto?, que va, primero es en el abdomen, en la panza, después tórax, después tórax posterior y después cara. Entonces, cuando viene, entonces primero van a aparecer acá máculas, pápulas. Cuando ya está aquí en costra, le va a estar saliendo en la espalda, en la cara.
Entonces, cuando usted la cara con vesículas o pústulas, doctor, mi hijo está con varicelas. Vamos a confirmar. Descubrimos la panza, y en la panza puro costras, o en la espalda pura costras, es varicela. ¿Dónde comienza la varicela? Abdomen, tórax anterior, tórax posterior. Entonces, es ese circuito. Ustedes ven en cara, tienen que buscar las costras de espalda o de abdomen. Entonces, eso es clínica, eso tienen que saber. Ahí está, aquí pueden ver, ¿no? Ahí están las pústulas, ya no son vesículas, están como con pus, ¿no es cierto? Y luego las costras, ¿sí? Y escuece mucho prurito. Y los que hemos tenido varicela, ¿qué te ha hecho tu mamá? ¿Y tú qué has hecho? ¿No? No hay que ser adivino. Entonces ahí está, ¿no? Ingresa por vías respiratorias, va por vasos linfáticos, te produce, cuando hay viremia, cuando está en la sangre, hay fiebre, malestar, cefalea, ¿no es cierto? Y aparece en la piel, ¿no es cierto? La mácula, pápula, vesícula, pústula y costra. ¿Ve que no miento? Por ahí dice, no se inventa el chato, ¿no? Entonces, ¿no? Y la latencia en las neuronas, ¿sí o no? Entonces aquí, ahí está en la región submamaria, la que se llama culebrilla, ¿no? Entonces ahí está, hay algunas vesículas, algunas pústulas, hay máculas, porque hay manchas rojas, hay pápulas que están elevadas, hay vesículas, hay pústulas y hay costrilla. Ahí puedes ver todo tu diagnóstico clínico, ¿no es cierto? Y duele, ¿no es cierto? ¿Sí? Más duele en la espalda y en la región escapular que en la región lumbar, que en la región dorsal, ¿no es cierto? Es menos el dolor. Ya vamos terminando. Para resumir, son virus bastante grandes, ¿no? Son de los más grandes, entre 50 y 300 nanómetros. Todos los herpes virus causan infecciones latentes, por lo tanto, su recidiva es la recurrencia, vuelve de acuerdo al estímulo nervioso. Hay más de 100 serotipos, solo 8 en humanos. O sea que hay animales que tienen su herpes, pero entre ellos lo más se contagia. A nosotros no, porque no somos de su especie, ¿no? Para que del murciélago llegue al humano el coronavirus, del murciélaguito, a tener que pasar un huésped intermediario. Si me toca esa clase, bien, y si no, amén. Para contarles que no era sopa de murciélaguito. No, eso es fake news, ¿no es cierto? Esas las cosas. Viral, es decir, viral. Entonces, en la replicación viral, que no tiene nada que ver con lo viral del internet, recuerden que son virus ADN, su replicación la realizan en el núcleo. Recuerden que todos los virus tienen su célula blanco, células nerviosas, y su replicación la hacen o en el citoplasma o en el núcleo. Estos, como son ADN, en el núcleo, ¿no es cierto? Y la liberación, ¿no es cierto?, se va a producir de manera con la recidiva y va a haber una lisis celular, una destrucción. Ahí está, ya estamos, es la penúltima. Entonces ahí está la clasificación para que no se olvide. Son 8 los que hay, ¿no es cierto? Ahí están de acuerdo a las subfamilias, alfa, beta y gamma. Y la última, que es este cuadrito, que así se estudia mejor, ¿no? Entonces ahí tienes, ¿no? En la tipo 1, mucosa oral y piel; en la tipo 3, piel, mucosas, nervios periféricos; mecanismo de transmisión, contacto directo, patología, gingivoestomática, el herpes oral, el panadizo en los dedos porque te rascas, y en el herpes 3, la varicela, y el zóster, la culebrilla, acá, que es la recidiva.
El sitio de latencia en el 1 es el ganglio trigémino, y en el tipo 3 son ganglios dorsales periféricos, de acuerdo al trayecto de los nervios que salen, ¿no?, de la columna. ¿Preguntas, angelitos? ¿Todo bien? ¿Entendido? ¿Claro? ¿Conciso? Bueno, buen fin de semana, que les vaya bien.